Así que agradecemos infinitamente al profesional que está del otro lado del teléfono. Él es el doctor Pablo Fernando Pipaón, es médico urólogo, ex médico de planta del Hospital Argerich, formado en esta especialidad, urología, que es un tema que inclusive aquí en Perugorría es un poco tabú, ¿no? Y nosotros queremos romper con eso, porque teniendo en cuenta que Perugorría tiene un alto porcentaje de personas que tienen problemas de urología, ¿no? Agradezco infinitamente, doctor Pipaón. Ángel Ford lo saluda. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda. Buen día, Ángel. Buen día a todos ahí en el estudio. Bueno, la verdad que hoy queremos romper con esta, digamos, con este tabú que tiene el pueblo de Perugorría, ¿no? Que es la parte del cuidado masculino, y hablar de urología. ¿De qué hablamos, doctor? Bueno, a ver, el cuidado masculino, dijiste bien porque me parece que no, no incluye únicamente a la próstata, porque la próstata podríamos decir que es, es la parte, si se quiere, más problemática por las cuales los hombres no queremos ir al urólogo por toda la connotación que tiene en el examen físico y hay mucho prurito con respecto a eso. Ujú. Pero con respecto al cuidado masculino, me parece fantástico que hayas abordado por ahí el tema porque de antes de los 40 años, 45 años, 50 años, tenemos que tener como hombres otro tipo de cuidados y quiero destacar el uso del preservativo para las enfermedades de transmisión sexual. Así que si bien ese no era el tema por el que me convocaron, con lo que me dijiste, me diste pie para hablar de eso, que es alarmante la prevalencia que está habiendo, sobre todo en nuestro medio, de enfermedades de transmisión sexual. Así que por ese lado, eh, quiero recomendarle a absolutamente, no únicamente jóvenes, Ujú. también a mayores y a personas sexualmente activas que el preservativo sigue plenamente vigente y nos va a prevenir muchos dolores de cabeza para no tener que andar lamentando después consecuencias indeseables. Ujú. Eh, con respecto a la próstata, ¿qué decirte? A ver, la próstata es el órgano masculino por excelencia, como también es el útero en la mujer. Ujú. Es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, que se encarga de producir una secreción que es el PSA, que durante la eyaculación sale junto con el semen y es el encargado de nutrir a los espermatozoides y a su vez generar la licuefacción del semen para que los espermatozoides puedan ir avanzando en su camino hacia la fecundación del óvulo. ¿Hasta acá soy claro? Perfecto, doctor. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer o que crees que continúe hablando? Si usted quiere continuar con su alocución, después me voy a atrever a hacerle algunas consultas, preguntas y decirle a los oyentes, si quieren, obviamente con su permiso, doctor, si tiene tiempo para responder algunas cuestiones de algunos pacientes, de algunas personas que quieran saber algo de este tema que hoy queremos romper todo el estereotipo, porque la verdad que es la primera vez que tenemos la posibilidad de hablar con un especialista de esta materia. Así que muchas gracias desde ya, doctor. Perfecto, sí. Cualquier cosa, vos me interrumpís, Ujú. y no hay ni un inconveniente en contestar las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. A partir de los 30 años, ya el hombre empieza a experimentar un aumento en el tamaño prostático y no quiere decir esto que vaya a tener algún tipo de sintomatología. Para que tengan una idea más o menos, de cada dos hombres, uno tiene hiperplasia prostática benigna, lo que no significa
que vaya a tener que recibir o necesitar tratamiento. Ahora, es importante, ¿sí?, saber la historia familiar con respecto al cáncer de próstata. El cáncer de próstata y el cáncer de mama comparten algunos genes, por eso es que también si hay alguien en la familia con cáncer de mama, sería interesante que acudan a la consulta. El cáncer de próstata no es un cáncer que podamos prevenirlo. No es como, por ejemplo, un cáncer de colon que cuando uno va a la consulta a partir de los 40 años se hace una fibrocolonoscopía, se hace una videoendoscopía digestiva alta, encuentran un polipito, sacan el polipito y previenen que ese polipito dentro de 5 años sea un tumor más importante que no se pueda resolver por vía endoscópica, sino que ya va a necesitar de la operación, de una cirugía, posteriormente quimioterapia y controles que son mucho más complicados. Lamentablemente el cáncer de próstata no se previene, no hay una forma que nosotros podamos decir, bueno, me voy a cuidar de esta manera, de esta otra, y voy a evitar el cáncer de próstata. Está claro que la prevalencia es mayor en el mundo occidental que en el oriental y tiene relación con el hábito alimentario, definitivamente, ¿sí? Grasas saturadas, cigarrillo, sí, el colesterol, el alcohol, son todas cosas que pueden favorecer la aparición. Reitero, no quiere decir que vaya a aparecer, sino son cosas que pueden ayudar a que si hay algún factor predisponente, esto pueda despertarse. Y lo que les decía con respecto a la historia familiar del cáncer de próstata y el cáncer de mama, como comparten algunos genes, el gen BCRA1 y 2, la función que tienen es de ir reparando el ADN y evitar que ese ADN no reparado después termine transformándose en un tumor maligno. No quiere decir que una persona que tuvo un padre o un abuelo con un cáncer de próstata, una madre con un cáncer de mama, vaya a tener esto. No, en absoluto. Pero la predisposición está. Y entonces, como les decía, que no se puede prevenir, es importante la detección temprana del cáncer de próstata. Y a partir de detectarlo, ver qué chances de tratamiento tienen. Porque es muy diferente tratar a una persona en buen estado general de menos de 70 años que a otra persona de más de 70 años. Dependiendo el caso y la característica particular del paciente es que se ofrece una u otra alternativa de tratamiento. Generalmente los cánceres de próstata cursan indolentes. Lamentablemente, en el momento en que empiezan a dar sintomatología, probablemente ya estemos corriéndolo de atrás al cáncer. Entonces, es importante el control a partir de los 45, 50 años en pacientes que no tienen antecedentes y a partir de 40 años en aquellos que tienen antecedentes familiares. Si estoy hablando mucho, vos me interrumpís. No, doctor, la verdad que es importante porque casualmente da pie para que también podamos hacerle preguntas. Ya están llegando algunos a los teléfonos que tenemos habilitados para después, bueno, obviamente hacer un repaso de lo que usted nos está contando, doctor. Exacto, bueno, sigo entonces. La hiperplasia benigna, vamos a salir del cáncer, vamos a entrar en la hiperplasia benigna, que es la más frecuente y la que más consulta nos trae, es el aumento del tamaño benigno de la próstata, ¿sí? Y ahí yo les explico siempre a mis pacientes que se imaginen la próstata como una naranja, donde la parte que obstruye y la que genera síntomas
es la pulpa y la parte en la que asientan los cánceres es la cáscara. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que genera la hiperplasia prostática benigna y que son muy frecuentes? ¿Sí? Levantarse a la noche a orinar, no aguantar las ganas de hacer pis, retrasar el inicio de la micción, tener que hacer fuerza para comenzar a hacer pis, que la micción sea intermitente, es decir, de a chorritos, que posterior a miccionar genere un goteo demasiado pronunciado, que cuando termina de hacer pis siga con ganas de hacer pis, que no aguante las ganas, es decir, primer árbol que encuentra se tiene que ir atrás del árbol, claro, más o menos para graficarlo, o si se va de un viaje desde Perugorría o de Goya a Corrientes, tengan que parar 2 veces para hacer pis. Son las cosas más características de esto, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo lo podemos englobar como los posibles síntomas, doctor? ¿Se lo puede ni más ni menos son los síntomas más frecuentes de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Por eso generalmente la persona consulta, el hombre consulta al urólogo cuando tiene alguno de esos síntomas. Y son los que más frecuentemente se presentan, ¿no es cierto? Claro. Doctor, entonces, haciendo un repaso de lo que usted nos está dando en esta charla, valiosa, por supuesto. Entonces, si hablamos de hiperplasia, hablamos entonces de la inflamación, sería, ¿no? Del aumento de tamaño. Del aumento del tamaño, de la hiperplasia benigna, del aumento del tamaño benigno de la próstata. Que conlleva a estos síntomas, ¿no? Lo que usted anteriormente mencionaba. Exactamente. Exactamente. ¿Esto puede aparecer a partir de los 30 años en adelante? Puede aparecer a partir de los 30 años, raro a los 30 años, pero ahí es cuando comienza ya la glándula a aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, no quiere decir que vaya a generar síntomas, pero ahí es cuando comienza el proceso del aumento del tamaño prostático. Y los síntomas es variable la edad que comienza, ¿sí? Y generalmente aparecen a partir de los 45, 50 años. Excepcionalmente he tenido pacientes que han sido operados a los 40 años de próstata una vez y lo tuve que operar por segunda vez a los 45. Es decir, hay excepciones, pero son las menos, ¿sí? A partir de los 50 años, 45, 50 años, cuando empieza a sentirse más la hiperplasia benigna y mucho más a partir de a los 60, 70, etcétera. Claro. Se suma Nicolás Rodríguez a la mesa, doctor. Sí, hola Nicolás. Buenos días, doctor. Usted comentaba recién que lo recomendable es un control, una consulta a partir de los 45, 50 años en personas que no tengan antecedentes, ¿no? Pero mi pregunta más precisa es, ¿cuándo es recomendable acudir a un urólogo de urgencia, digamos, algo que no tengamos que esperar un turno programado? Es que justamente si haces las cosas de manera arreglada vas a evitar eso de tener que ir a una urgencia, ¿sí? La urgencia que se puede presentar estamos hablando con respecto a la parte prostática, ¿no es cierto? Y ya puntualmente las urgencias se presentan más frecuentemente en la hiperplasia prostática benigna, que es la dificultad para hacer pis. Entonces, lo ideal es ir programadamente al urólogo, tratar de sacar un turno donde se pide un análisis de sangre, se pide una ecografía, se pide una flujometría y a partir de ahí vemos dónde estamos parados con el paciente. Es decir, si el paciente va a requerir de controles anuales, que es lo ideal, o si podemos o tenemos que decir, no, mira, ¿sabes qué? A vos hay que controlarte cada 6 meses. Entonces, son algunas variables que tenemos en cuenta, como por ejemplo,
La primera de todas es el PSA. El antígeno prostático es la secreción esta que te decía, que cuando está en valores normales, supongamos entre 0 y 4, no supongamos, esos son los valores normales, ¿sí? Entre 0 y 4, uno sospecha que eso está dentro de un rango aceptable. Pero si viene un paciente de 45 años con 3 o 4 de PSA, a mí se me van a prender todas las lámparas. Claro. Porque es muy elevado para ese rango etario. Entonces, un paciente con más de 50 años que tenga un PSA entre 0 y 4, estamos tranquilos. Si está en más de 4, ya hay que pedir otro estudio más específico del PSA. Que hay, como si fuera que te digo, hay un PSA bueno y otro malo, como el colesterol, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de eso se piden el PSA libre y se saca una ecuación que, de acuerdo al número, nos orienta hacia dónde estamos yendo, si hacia una patología benigna o maligna. Claro. No sé si respondí la pregunta o me extendí mucho. Perfecto. Doctor, bueno, obviamente la mayoría de los masculinos tienen como, digamos, un miedo a eso, ¿no? A lo que es realizarse los estudios prostáticos, porque, bueno, todavía se conserva mucho el machismo, ¿no? Sobre el tema de el tacto rectal. ¿Esto es, en última instancia, sería el tacto rectal, doctor? Después de tener el análisis de sangre, sí. Antes no. Claro, claro. Por eso es importante esta charla, saber, conocer y incentivar a todos los hombres a que empiecen a cuidarse, empiece a tener en cuenta esta charla. ¿Qué no debe hacer un hombre con la próstata inflamada, doctor? Bueno, buena pregunta la tuya. Mira, los enemigos naturales de la próstata son el alcohol, el picante, el café, la bici, la moto, el caballo. Porque la bici, moto y caballo genera de alguna manera un masajeo y un aumento del tamaño prostático. Esos son enemigos naturales. Ahora, si tenés que andar en bicicleta porque es tu modo de trasladarte, o en moto o a caballo, que acá en nuestra zona es muy frecuente, y así todo, tener problemas de próstata, bueno, ahí ya pasa a ser problema nuestro, cómo te resolvemos ese problema. Pero esas son cosas que pueden, si se quiere, agravar un cuadro preexistente o hacer saltar algo que esté latente, si se quiere, que se manifieste, vamos a decir. ¿Querés que te lo reitere? Alcohol, picante, café. Moto, bici, caballo. A ver, otra pregunta, doctor, es lo siguiente. ¿Qué debo hacer para desinflamar la próstata? Obviamente, consultar al doctor, a usted en este caso un especialista, pero se conserva mucho a veces el hecho de que en estas tierras, en Corrientes, por ejemplo, se vaya a los caseros, digamos, a los remedios caseros. Obviamente esto, indudablemente, no hay que hacerlo. ¿Hay algún otro método, digamos, como para desinflamar, aparte de, obviamente, tener el tratamiento? Mira, yo, en cuanto a métodos caseros para desinflamar cualquier tipo de cosas, a ver, no únicamente la próstata, sí, los desaconsejo porque no los conozco. Es decir, yo estoy formado en la ciencia y lo que te pueda llegar a recomendar son cosas que estudié. Claro. Y específicamente para la próstata, yendo de lo más básico a lo más complejo, hay una medicación que es un extracto de una hierba, de la Serenoa repens, que actúa como un descongestivo prostático y sería la primer línea de tratamiento
como para esos pacientes que vienen con una sintomatología muy leve. Más preguntas tiene a mi compañero. Adelante. Doctor, agradecemos a nuestros oyentes que se suman en la mañana y participan de esta charla activa, ¿no? Una de las preguntas es, para alguien que quiere ser padre por primera vez, ¿qué tipo de estudios se recomiendan? Y si no tuvo ningún inconveniente, no hay antecedentes hereditarios, hay que ver cuánto tiempo hace que está intentando ser padre, ¿sí? Pero básicamente hay que hacer un examen físico, ¿sí? Un espermograma, un espermocultivo y una ecografía. Ahora, el tema de la fertilidad no es un tema que abarque únicamente al hombre. Claro, claro. Los problemas de trastorno de la fertilidad abarca a la pareja y un 30% es producto de la parte masculina, 30% de la femenina y 40% del conjunto. Entonces, no es que una sola persona tiene que encarar el tratamiento, el estudio. Los dos, ambos. Claro, perfecto. Doctor, usted en la charla que nos está brindando dice que la próstata no se previene. Y lamentablemente a veces hay mucha sobreinformación y es por eso que agradecemos su tiempo. Según lo que se puede ver en redes sociales o lo que, digamos, uno consume, dice que masturbarse, tanto, o sea, ponele por 21 días, digamos, de masturbación, esto previene la próstata, la aparición de estos síntomas prostáticos. ¿Esto es real? No me parece que forma más parte del folclore. Está bien, hay estudios que se hicieron al respecto, pero realmente dejan mucho flanco como para decir que eso puede ser una conducta que vaya a prevenir algún tipo de proceso prostático, ya sea benigno o maligno. No, si quieren hacerlo, háganlo, muchachos. No está mal para nada, pero no es una condición para prevenir cualquier tipo de patología prostática. Claro. Por eso es importante también hablar de esto, ¿no? Porque usted lo dijo Bueno, en la charla que no se previene. Simplemente cuidándose en la alimentación, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Esencialmente es eso. Mira, te voy a dar el caso de, por ejemplo, de personas japonesas que después de la Segunda Guerra Mundial fueron a vivir a Estados Unidos. La prevalencia del cáncer de próstata en Japón es realmente baja, ¿no es cierto? Sí tienen una prevalencia elevada en cáncer de estómago por el consumo de pescado de mar y sobre todo pescado ahumado. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron a vivir muchos de ellos a Estados Unidos, empezaron a tener más cánceres de próstata que cáncer de estómago. Y eso claramente va por el lado de la alimentación. Lo ultraprocesado, por ejemplo, actúan mucho en ese sentido. También el estrés, no hay que dejar de mencionarlo. Pero después hay personas que pueden ser prolijas toda su vida y les va a aparecer esto. Mira, para que tengan una idea, a partir de los 80 años, el 80% de los hombres tienen cáncer de próstata. ¿Cómo se llega a esta conclusión? A partir del estudio de cadáveres, ¿no es cierto? Donde se le examinó la próstata y a los de 80 años, el 80% tenía un cáncer de próstata. Ahora, no todos murieron de cáncer de próstata. Entonces, esa es una parte que todavía está en cada vez más, si se quiere, tratando de ser estudiada y de ser abordada, porque no todos los cánceres de próstata te van a llevar al cajón, por así decirlo. Muchos se están viendo y cuáles son los que te van a acompañar sin necesidad de tratamiento. Entonces, todo esto
todo esto es mucho más simple y más fácil con la prevención, con el diagnóstico temprano. Claro. ¿Está bien? Doctor, ¿se puede vivir con la próstata inflamada? Sí, Sí. sí. A ver, una próstata grande, ¿sí? No significa que vayas a tener que tener algún tipo de problema. Muchas veces, siempre charlamos con los colegas, hay pacientes que la próstata pesa más o menos, para tener una idea, entre 20 y 30 gramos, ¿sí? Hay pacientes que vienen con próstata de 180 gramos, que parecen un zapallo, y no tienen ningún tipo de sintomatología, y únicamente están bajo control, ¿sí? O Sí. tienen algún tratamiento médico, y viven su vida así. Y hay otros que tienen una prostatita de 45 gramos, que arman cada despelote, porque por la anatomía que tienen, o sumado a eso tienen otras patologías concomitantes, como la elevación del cuello vesical, que generan un trastorno miccional y a partir de ahí generan mucho volumen residual, es decir, que no expulsan toda la orina que le llega, y esa orina que queda acumulada en la vejiga tiende a formar piedras adentro de la vejiga, tiende a dificultar el drenaje de orina desde los riñones hacia la vejiga y termina generando insuficiencias renales, y son prostatitas chiquitas. Es decir, no es algo axiomático que la hiperplasia prostática vaya a generar algún tipo de problema. En absoluto, para nada. Puede vivir con la próstata inflamada sin ningún tipo, o aumentada de tamaño, sin ningún tipo de inconveniente. Claro. Doctor, la verdad que agradecemos infinitamente su tiempo. Tenemos muchas consultas, inclusive nuestros oyentes también nos recomienda tener otra charla con usted en algún otro momento, que ojalá lo podamos hacer, y si usted dispone del tiempo. Por ejemplo, felicita a la radio por la entrevista y sobre todo a usted. ¿El doctor puede hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual más común y cuáles son las señales de alarma? Ese tema podremos tocar en otra ocasión, doctor. Por favor, vamos a Perfecto. hacerlo. Perfecto, Sí, doctor. muy importante, muy importante. Perfecto. Entonces vamos a coordinar acá con los chicos un tiempo con usted para hablar de ese tema. Y agradecemos a los oyentes, que eso es lo importante, porque esta charla lo que tienen que aprovechar son los oyentes, ¿no? Sobre todo, en este caso, los masculinos. Porque hablamos mucho, le contamos, doctor, que tenemos un espacio con, tal vez lo ubica el doctor Velando, ginecólogo, Sí, ¿no? totalmente. Él tiene su espacio aquí en la radio, pero nos faltó esto, ¿no? Hablar con un especialista para el cuidado masculino. Y no solamente el masculino, porque si hablamos de transmisión sexual o de enfermedades sexuales, involucra a ambos sexos. Así que, Sí, seguro. muchísimas gracias. Después hola Ángel, sería lindo tratar el tema de vasectomía, también un tema muy tabú para los hombres. O sea, si usted nos regala su tiempo, en otra ocasión, ¿podemos charlar de estos temas? Totalmente, sí, nos organizamos, no hay ningún problema. Doctor, ¿usted tiene su consultorio privado? ¿Cómo lo pueden ubicar los futuros pacientes de nuestra localidad? Yo estoy atendiendo en Rasus, Ángel Soto 624. El teléfono es... ¿Te lo paso? Sí, si usted quiere el teléfono de su consultorio, para que la gente pueda solicitar un turno. ¿Te paso? También Sí. pregunta si atiende obras sociales. Sí, seguro. Perfecto. ¿Nos puede brindar su teléfono? 434-688. Perfecto. 03777, ¿verdad? Porque es en Goya. Exactamente. Perfecto. Y el celular para los turnos del centro es el 3777 Sí. 297 389. Perfecto. Así que ya vamos a estar reiterando estos números para solicitar turno y la atención del doctor Pablo Fernando Pipaón,
médico especialista en urología. Para cerrar esta charla y no, digamos, abusar de su tiempo en radio, ¿cuál es su recomendación a todos los masculinos? A ver, yendo puntualmente a la parte prostática, que era lo que veníamos hablando, es si hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata o cáncer de mama, que consulten al urólogo a partir de los 40 años. Si no hay antecedentes y no hay síntomas, lo pueden hacer a partir de los 50 años. Y si está sintomático el paciente y sin antecedentes, a partir de los 45 años puede darse una vuelta, que no significa que vayamos a tener que controlarlo una vez al año. Muchas veces temporizamos a los 3 años y así nos seguimos viendo, pero por lo menos a partir de esa edad ya sabemos dónde estamos parados y nos sirve de base para lo que después vamos a seguir estudiando. Muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que para nosotros es muy valioso y vamos a estar en contacto para programar una charla con respecto a las dudas que también nuestros oyentes nos hicieron llegar, sobre todo enfermedades sexuales. Perfecto, ni un inconveniente. Ha sido usted muy amable, doctor. Que tenga buen día. Igualmente, adiós. Adiós. Salud.